están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Estamos aquí a través de Red de Fútbol, donde, como siempre, los molestamos. Podría utilizar otra palabra. Les pedimos que nos apoyen, que colaboren si pueden, que nos den su like, su comentario. Y aquí estamos haciendo uno de los últimos, o quizá el último Fútbol Infinito del año. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Es como que de la fecha FIFA de noviembre para acá, es como que todo se acumuló y como que todo pasó bastante rápido, ¿no? Sí, sí. O sea, fecha FIFA, la vuelta de la Champions, el sorteo del Mundial. Además, como Navidad cae miércoles, casi que estamos entrando ya al último fin de semana de temporada del 2025 para, salvo Inglaterra, todas las ligas. O sea, Sí. la para Navidad tiene un margen justo antes de la Navidad. Correcto. Mucha superposición de partidos, mucho super calendario, mucho super mundial. Lo veía en una reflexión de un viejo agente del fútbol catalán que escribe en uno de los diarios catalanes una columna semanal, Josep María Minguella, que fue el que colaboró para llevar a Maradona al Barça en 1982. Y él hablaba de todo esto, es decir, cómo puede ser que... porque en el fondo lo resiente el público, Jaime, la calidad del juego, el cansancio y las lesiones de los jugadores, la búsqueda de todos los actores del fútbol, porque nadie se quiere bajar de ese carrusel de más dinero. Y claro, en eso creo que estamos generando que haya, quizá estemos entrando a un punto de exceso de fútbol. Creo que lo entramos hace rato. Y sobre todo que llega a un punto del año que es esta brecha de febrero, de noviembre, diciembre, enero, que es donde todo se sobrepone, donde Sí. todo porque es cuando ya empiezan a entrar los equipos de Europa en las copas y esta intercontinental que va a jugar el Paris Saint-Germain frente al Flamengo, claro, el miércoles. Al punto de que, fíjate, que me ponía a sacar unos números y hablamos de cómo está el calendario. Me puse a sacar, salvo Inglaterra, que el Sunderland es séptimo, las otras 4 ligas tienen a un equipo que no está en Europa entre los 5 mejores. Es decir, el mejor equipo que no está en Europa de Inglaterra, de la Premier, es el Sunderland, que está séptimo. En España es el Español, que está quinto. Y después tienes al Milan y al Leipzig, segundos en Italia y en Alemania, que no están en Europa, y el líder de Francia no está en Europa, que es el Lens. El Lens. Entonces, ahí te encuentras con la respuesta a lo que estás diciendo, una sobresaturación del calendario en el cual hay un gran impacto en la temporada liguera de aquellos equipos que no compiten en Europa. Y es imposible no en algún momento bajar la tensión, como dicen en algunos casos, no bajar el pistón, porque este fin de semana casi pierde el invicto en la Bundesliga el Bayern contra el Mainz, que está último, por ejemplo. El París, sí, que, como decía, cede el liderato en la Liga Francesa ante el Racing Club de Lens. Bueno, a Real Madrid, que ya hablaremos de Real Madrid, le costó muchísimo ganar para salvar la cabeza de su entrenador Xabi Alonso en Vitoria frente al Deportivo Alavés. O sea que en Inglaterra, que también la pelea se ha apretado, pero hay una linda pelea en el fútbol inglés. Mira lo que le costó al Arsenal ganarle al último, en casa. Sí. Arsenal, que venía de la semana en la que había logrado ser el único que mantenía el puntaje ideal en la Champions. Exacto. Es un autogol de Mosquera el que le da la victoria. Mosquera, el central, no el Mosquera el que era del Valencia, sí. Claro, no el Mosquera del Arsenal, sino el Mosquera del Wolverhampton, el que le da la victoria con un autogol en el 90 y pico. Sí. Sí. Y hablabas del derbi también entre Newcastle y el Sunderland, jugado con una emotividad tremenda y definido también con un gol en propia puerta de Voltemade. Sí, y esta saturación yo veía sobre todo en la Liga Española. Y me preguntaba, decía, ¿quién es el que le afecta? Bueno, el aficionado, porque
salvo que tú vayas a ver un partido de etapa definitiva de Champions, difícilmente tú te vas a encontrar con los mejores jugadores en el campo. Uh-huh. Porque todo el camino, y es un poco algo que se le criticó mucho tiempo a la Fórmula 1, ¿verdad? Que era que el 75% de la carrera, o sobre todo lo que pasa en las carreras de los óvalos y esto, el 75% de la carrera es ahorrar combustible y neumáticos para estar fresco en la definición. Y el fútbol se nos ha convertido en eso. El 75% de la temporada es dosificar jugadores, rotar jugadores para llegar frescos a la etapa definitiva. Y por eso esos equipos que no están en múltiples competencias, de repente te aceleran, no tienen nada que perder y se te meten. Y si no, pregúntale a Liverpool. El Liverpool no dosificó el año pasado, llegó, fundió máquina en diciembre, ganó la liga y se quedó fuera de absolutamente todo. Pero también, en esta dinámica de que esta dosificación genera que no siempre estén los mejores en campo, Lewandowski y Griezmann, cracks de la época, hoy son suplentes de lujo. Bueno, Lewandowski está tocado, por eso no está jugando. Sí, es verdad, pero yo también creo que... ¿Qué le pasó al Barça el año pasado en el tramo final de la temporada? ¿Quién fue el gran ausente en la definición? Lewandowski. Uh-huh. Lewandowski no está en la etapa final de la Champions. Bueno, ya está grande, Jaime. O sea, pasa el tiempo y es difícil para el polaco estar ahí después de haber tenido una carrera con una regularidad, uno de los grandes goleadores de Europa de esta última etapa, fuera de... Creo que está ahí en ese podio entre Cristiano, Messi, Benzema y después viene él. Y después vendrá Mbappé y después vendrá Haaland, pero estamos hablando ahí de esos que son 6 nombres propios. Falta un nombre ahí. Falta uno. Sí. Goleador. Bota de oro en 2 ligas distintas. Bota de oro en 2 ligas distintas. Amigo de un amigo suyo. Amigo de un amigo mío. Sí. No sé, me rindo. Liverpool y Barcelona. Liverpool y Barcelona. Fernando Torres no es muy atrás eso. No. Luis Alberto. Claro, exacto. Yo creo que ese es el que completa el podium para mí de la época después de... Habría que decir, por ahí, contando de 2010 para acá, los últimos 15 años, ver quién tiene más goles de todos ellos. ¿Quién tiene más goles? En las grandes ligas, ¿no? En Champions y Liga. Bueno, Champions no, y Liga. Yo creo que el que tiene más goles, fíjate que estamos hablando de memoria, creo que el que tiene más goles después de Messi y Cristiano debe ser Lewandowski. Probable. Debe ser Lewandowski. Ahora, creo que Suárez, si me preguntas quién ha sido mejor, y yo creo que Suárez ha sido mejor, porque tienes que meter Uruguay en la discusión, porque tienes que meter aquel Liverpool con el cual fue goleador. Sí. Tienes que meter que fue... debe ser el único jugador del Barcelona que fue goleador después de Eto'o, compartiendo con Messi. Es más, yo creo que Eto'o nunca fue goleador en la era Messi. No, creo que no. Creo que no. Debe ser el único jugador que fue bota de oro con el Barcelona cuando Messi... Ahí solo creo, bueno, sí, a ver, del prime de Messi está el año de coincidencia 2008-2009, la temporada 2008-2009. Después Eto'o se va al Inter. Correcto. O sea, creo que es el único que está ahí en esa Bueno, la gente puede participar, nos puede enviar su comentario, se pueden suscribir también, por supuesto, a Red de Fútbol para continuar apoyándonos. Para la gente, bueno, que pedía un poco más de infinito, ahora estamos encontrando nuevamente la dinámica. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del fin de semana? ¿El perdón a Salah? Esta situación de acoso mediático a Xabi Alonso y de la presidencia de Real Madrid, supuestamente, aunque hay un silencio sepulcral. Lo que mencionabas, ¿no? Que de repente hay clubes como el Arsenal, como el Bayern, que casi sufren ante colistas en sus propias ligas. ¿Qué te llama la atención lo que va dentro de lo que va a venir? Esa final intercontinental que queda bastante eclipsada porque no tiene una posición de destaque.
sino que está colocada allí en el medio de la temporada en un año donde hubo Mundial de Clubes. O sea, en este... ¿Cuándo fue la final de Real Madrid? ¿Fue en diciembre? Sí, fue en diciembre, ¿no? Sí, Sí, desde que se juega en Qatar, desde que se juega en Qatar se ha sí, vuelto a fue en diciembre, diciembre, que correcto. era el tradicional, pero que por el COVID se empezó a mover a febrero. Correcto, en un momento sí, se movió más adelante. Sí, lo que pasa es que también, desde que se juega en este formato, que es el del año pasado, donde el europeo no juega semifinales, ya lo pueden poner en diciembre. El problema de diciembre era justamente lo que estamos hablando, la saturación del calendario europeo, donde tenías que sacar a los clubes europeos. Si tenías que jugar semifinal y final, tenías que sacarlo una semana de Europa. Ahora el París va a jugar el miércoles en Doha y va a volver a jugar, o sea, jugó contra el Metz, Sí, así digo los Mets, contra el Metz, contra el Metz. va a jugar contra el Flamengo y va a volver a jugar su partido de la Liga Francesa el próximo fin de semana sin problema. Cosa que, con el formato anterior, uno de los dos partidos tendría que haberse postergado. A Sudamérica le han agregado un partido también. Dos. Sí. Bueno, en un momento no, en un momento tenía uno. Y todos Claro. jugaban semifinal, pero ahora Europa va directamente. Flamengo tuvo que jugar 2 partidos, tuvo que ganar 2 partidos para poder posicionarse mano a mano en el viejo duelo europeo sudamericano. Sí, y que tiene una muy buena posibilidad, me parece, de ganarlo. Porque el París, en esta dosificación, en este momento de la temporada, es, y a ver, clásico de los equipos de Luis Enrique. Los equipos de Luis Enrique no tienen grandes diciembres. Nunca los han tenido, históricamente nunca los han tenido. Bueno, Son pero equipos que cierran muy quizá el fuerte otro los día años. venía medio como preparándose para esto, ¿no? Porque no te olvides que París pierde la final del Mundial de Clubes contra Chelsea. O sea, me imagino que es un título que no tienen y que les estarán apuntando a él. Sí, aunque ya no sería campeón del mundo. No, sería campeón intercontinental. A propósito, hablando de campeones del mundo, ¿te acuerdas que cerramos el programa el otro día hablando de por qué Uruguay pide que se le reconozcan o por qué Uruguay valida los Los 4 títulos títulos mundiales? olímpicos del 24 y del 28. Claro, y no hay esa discusión para Bélgica o para Canadá o para los anteriores. Porque cuando se da el título de Bélgica en el 20, ya la FIFA existía, la FIFA le pide al Comité Olímpico que lo declare campeón del mundo a Bélgica. Y el Comité Olímpico dice que eso no es posible porque le quitaría el contexto de amateur. Entonces, lo que hace la FIFA es pedir ser la organizadora de Claro, la del sección torneo de fútbol. del torneo de fútbol, y eso se decide en el Congreso entre el COI y la FIFA luego de la negativa de declarar a Bélgica campeón del mundo. Entonces, la FIFA es el organizador de la sección de fútbol de los Olímpicos del 24 y del 28, y como le va tan bien, ya crea su propio torneo. Entonces, por eso es que sí, más allá de que hubo 5 campeonatos o 5 Juegos medallitas de oro Olímpicos, en cinco fútbol campeones olímpicos, olímpicos, sí. Uh-huh. exacto, solamente los de Uruguay son los que fueron organizados Se reconocen, sí, FIFA. exactamente. Correcto. Sí, hay una coorganización o sea, la FIFA se mete dentro de los Juegos, pero siempre está dentro del marco de los Juegos Olímpicos. Es un tema semántico y se decide darle esos títulos a Uruguay, que está muy bien. Uruguay era dominador del fútbol en aquellos años, con lo cual, en el fondo... pero yo creo que es eso, son situaciones aparte, que sigue siendo el título olímpico, ¿no? Y la otra cosa que también es como un atenuante es que en los Olímpicos anteriores a los 2 que ganó Uruguay, no hubo países de otro continente. Es decir, en el que gana Canadá solo había norteamericanos y en los que gana Gran Bretaña y gana Bélgica solo hubo europeos. Claro. Y en el del 24, como ya está FIFA en el medio, es el primero donde hay países de todo el mundo. Bueno, muy bien. Eso que nos había quedado pendiente. Pero bueno, volviendo al punto, París no será si es que lo gana campeón del mundo, será campeón intercontinental. Intercontinental. A la vista de todo esto, sí, con lo que comenzamos el episodio, ¿no? Con este tema de la saturación o de la carga excesiva de los calendarios, también habrá que tener esto en cuenta, ¿no? Este título entre continentes, que
que comenzó siempre siendo un duelo Europa-Sudamérica. Bueno, ahora se ha ampliado y se ha generado todo esto, pero en el fondo el equipo sudamericano, que creo que si contáramos los títulos, bueno, últimamente Europa ha inclinado la balanza hacia su lado, esto es evidente, pero en un principio era Sudamérica el que dominaba la competencia. A ver, es que tiene que ver también con el crecimiento del fútbol de clubes, y lo hablaba con unos amigos el otro día, y un poco, ¿por qué la FIFA entra al mundo del fútbol de clubes? Porque empieza a pasar algo donde las competiciones de clubes se le empiezan a acercar a las competiciones de selecciones, algo que en el pasado era imposible, porque en el pasado, cuando no había extranjeros o cuando había muy pocos extranjeros, el mejor equipo del mundo, o sea, el mejor 11 del mundo, era el campeón del mundo de selecciones. Porque al no haber extranjeros en los clubes, y tú tomabas los mejores españoles, los mejores franceses de la liga francesa, de la liga española, de la liga fútbol brasileño, fútbol argentino, fútbol alemán, armabas una selección y después enfrentabas a esos equipos y el 11 que ganaba esa final era el mejor del mundo, no había discusión. ¿Por qué? Porque esos 11 estaban armados en la base de las ligas locales. Hoy, el 11 campeón del mundo, es decir, por muy Messi o por muy épico que parezca, el 11 que ganó en Qatar no es mejor que el 11 de, no sé, voy a poner un nombre, el Arsenal, o el Liverpool, o el Real Madrid. Claro. Como 11, ¿verdad? Es que al ser un combinado multinacional y jugar 60 partidos por año y entrenarse todos los días, ahí está la diferencia, ¿no? Aparte, correcto. Entonces, esto ha generado un poco que también, en la búsqueda de la calidad, el fútbol de clubes crezca tanto. Y eso genera también que una saturación del calendario. Es lo que abarca mucho más, y con esto abarca mucho más el interés de la gente, aunque el Mundial sigue siendo el punto más alto. Del fin de semana, entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención? A mí lo que más me llamó de la atención del fin de semana, y que fue inclusive antes del partido con Alavés, es más allá de que hemos analizado un poco el tema de Xabi Alonso y de su situación y de que quién lo eligió, quién no eligió, pero la sensación de ultimátum a mí cada vez me parece más llamativa, porque... Bueno, una cosa es llamativa. ¿Llamativa sí, positivamente o negativamente? Entiendo que negativamente. No, negativamente porque llega un punto donde la realidad es que no llegó, o sea, hay momentos donde me parece que está más en duda que Lopetegui cuando perdió 5-0 el Clásico. Y sí, pero ese es el punto, como hay un silencio de la parte dirigencial. Hoy, por ejemplo, Florentino habló en la asamblea, o sea, como la comida de Navidad, y volvió a dedicar minutos al tema Negreira, al tema de los árbitros, como si ese punto fuese central, ¿no? Como si ahí al Real Madrid fuese el tema más importante de la actualidad de Real Madrid, o uno de ellos, ¿no? En lugar de, entiendo, él buscará que se haga, entre comillas, justicia con esto, o que no sé qué es lo que busca, pero... Porque si la justicia está actuando, la justicia no publicita lo que está haciendo, cómo va avanzando en sus investigaciones. De todas maneras, incluso, bueno, se detiene a reclamar que el árbitro que estaba en el VAR fue el que había hablado antes de la final de Copa, lo cual es un despropósito. Y el árbitro habló de las presiones que había de algo que es tangible, que es que los árbitros estaban siendo señalados por el canal de Real Madrid. Sí. Sí. Pero hay como demasiado ruido y vuelvo al punto, es decir, la figura de Xabi Alonso como punto de discordia en muchas cosas, y la realidad es que cuando lo ves, y por ejemplo, no basarme en el resultado del fin de semana, porque, a ver, hay que ir a Vitoria, hay que jugar contra Alavés, un equipo que no esté en Europa, uno que viene, todo lo que acabamos de hablar. Pero... Hay una diferencia de 41 millones de euros contra 762 millones de presupuesto solamente. En el plantel, no, en la temporada. Claro, pero no es un equipo que está a la deriva. No. No es un equipo que está a la deriva. No es un equipo que por cómo funciona en el campo
su entrenador debería estar pendiendo de un hilo. No. Además, el Real Madrid estás hablando, no de Alavés. Sí. Además, súmale una cosa. ¿Cuántos años tenía el Real Madrid tratando de firmar a Kylian Mbappé? Creo que 5. 5, ¿ok? Mbappé el año pasado le costó mucho. Mbappé con Xabi Alonso es quizás la mejor versión de Mbappé que hemos visto a nivel de clubes. Está volando, el tema es el resto. Pero... Claro, pero a ver, Vizca, tomémosle un punto financiero, ¿ok? Que le gustan mucho los números al Madrid. Tú tienes a un tipo que está haciendo que tu inversión más grande de los últimos años vuele, se revalorice. Y si ese señor se revaloriza haciendo goles, pues el equipo tarde o temprano va a levantar. Y después los otros que están un poco alineados con él. El otro es la figura del año pasado. ¿Quién ha sido el mejor jugador del Real Madrid los últimos 2 años? Thibaut Courtois. Sí. ¿Ok? Entonces tú tienes a estos dos pesos tan importantes en un nivel extraordinario bajo el mando de este entrenador, sobre todo Mbappé. Oye, pues si Vinicius se la toma mal y Valverde no quiere jugar de lateral, el tema es Vinicius, Jaime. El tema es Vinicius. El elefante en el bazar es Vinicius, porque Vinicius no ha renovado el contrato, se lanzó en contra del entrenador nada menos que en el Clásico, con unos gestos, 30 y pico de segundos, casi un minuto de aspavientos, que no quería salir, casi como aquel viejo episodio que seguramente habrás visto del Burrito Ortega con Ramón Díaz en un partido de principios de siglo en River Racing, que terminó haciendo un gol el Burrito. Burrito dijo, yo no salgo, le dijo, que saca otro Ramón. Bueno, el asunto es que una cosa era aquel fútbol argentino y otra cosa es esto, ¿no? Y yo entiendo que Vinicius se haya sentido desplazado, pero me parece que lo que entienda el jugador es una cosa, porque el ego del futbolista o el ego de cualquier persona, tiene que haber alguien arriba, tiene que haber un jefe que te indique que tu compañero tiene sus méritos y que vos tenés los tuyos, pero que esto es un equipo y que se necesitan más que 11 para poder llegar a los objetivos finales. Pero el Real Madrid, y fíjate que hay un paralelismo entre Salah y Vinicius, Real Madrid no interviene en absoluto. Salah, después de las declaraciones, que no lo hizo en el campo, sino que lo hizo luego en una charla con la prensa, dice, me tiraron abajo del bus, yo no esperaba esto, acá no hay lealtades, qué sé yo, bla, bla, bla. No jugó el siguiente partido, no fue convocado. Al siguiente partido fue al banco de suplentes y tuvo, entre comillas, la fortuna de que hubo una lesión, Joe Gómez, el técnico hace un cambio posicional y Salah sigue jugando, tiene una asistencia, el público lo perdona, se va a la Copa Africana de Naciones. Pero el club actuó respaldando al entrenador. Si no se respalda la figura del entrenador, claro que el entrenador va a estar en entredicho. Es lógico esto. Y por eso Florentino en la asamblea también le pide a la prensa que siga denunciando el tema de los árbitros, que siga pidiendo, clamando justicia en todas las situaciones que él considera injustas. Entonces, arengando a la prensa me parece que no es la historia. Si el club ha contratado a un entrenador, que lo respalde. Y si no le gusta, que le dé pautas claras y que busque al que le gusta. Los temas arbitrales a mí ya me aburren, porque el fútbol ha tenido árbitros desde el principio, los árbitros se han equivocado desde el principio, y es algo con lo que tienes que convivir, pero la realidad acá es que supongamos que lo que dicen de los arbitrajes existe. Cuando tú tienes un equipo tan fuerte, ni los árbitros lo pueden parar. Exacto. Cuando tienes un equipo fuerte, ni los árbitros lo pueden parar. Y que por eso todo el tema Negreira es tan contradictorio por el Barcelona de la época en el que en teoría coincidían esas cosas. Ese Barcelona era igual de fuerte en casa que en Europa y yo creo que tú no dominas una década por arbitrajes. Pero Jaime, volvemos a lo siguiente. Desde
ese título del Barça en 2015, en la Champions, no hay ningún club europeo que haya, primero que el Barça ganó ese y no ganó más. No hay ningún club europeo que haya ganado más de uno. Y el Real Madrid ha ganado 5. Es como que si alguien viniera desde afuera y diría, el Real Madrid gana más títulos porque, no sé, tiene ayudas arbitrales. Y no es comprobable, con lo cual no es responsable decirlo. Sí. Pero, bueno, eso, hay la cantidad de ruido que hay en el Real Madrid es una de las cosas que me ha llamado un poco la atención. Lo de Liverpool, me parece que lo de Liverpool es un ruido que venía de antes, porque se veía venir, ya había toda esta distorsión no distorsión, sino toda esta conversación de la parte analítica de Liverpool, que es, para mí el Liverpool es de los grandes, el que primero invirtió en data, el que mejor funciona su departamento y el que mejores decisiones toma a partir de esa data. Digamos de los grandes, porque hay muchos clubes chicos que lo están haciendo, lo que pasa es que no tiene esa misma repercusión. Sí, de los grandes, o sea, de los grandes el Liverpool es el que mejor lo hace. También tiene que ver con que Fenway Group, los dueños de los Red Sox, compran a Liverpool cuando Liverpool no venía a la altura de su historia, cuando ya los Red Sox habían ganado con la llegada de Billy Beane, el gran vanguardista de la data en el béisbol. Y claro, el Liverpool me parece que un poco por el cruce de caminos en el que se encontraba pudo implementar esto y vino Klopp y ¡pum! Creo que al resto de grandes, como vienen en una dinámica ganadora, es mucho más difícil hacerle caso a la data que al instinto. Al punto de que el Barcelona, quizás, y tú lo dices siempre, un poco a la fuerza, ha terminado haciendo grandes contrataciones sin tener un gran departamento de scouting a partir de la data. Pero el tema del Liverpool para mí es complejo, porque la data no miente. Y el tema de que la afinidad personal que tú puedas tener, o la historia, o lo que significan esos jugadores. Acuérdate que el departamento de data de Liverpool dijo que no renueven a Van Dijk y a Salah. Exacto. Acuérdate. Y ahí hay un punto, que ahora después te lo voy a enlazar cuando termines la idea. Y estamos ante la peor temporada de Mohamed Salah y la peor temporada de Van Dijk desde su llegada a Liverpool. O sea, el club ahí no le hizo caso al departamento de data porque dijo, estos son tan grandes en la historia reciente del club que tenemos que quedárnoslos. No le podemos decir gracias. Y estamos ante la peor temporada de los dos desde su llegada a Liverpool. Hay algo que los clubes grandes han querido resistir, yendo con esta línea, con los futbolistas que van envejeciendo en estos clubes grandes y luego se hace más difícil quizás sostenerlos. Y los clubes optan, salvo que sean liderazgos de estos veteranos muy positivos, optan por darle salida, una salida honrosa, en algunos casos, en otros no tanto, para renovar, para que el vestuario cambie el aire, para que de repente, no sé, se renueve la motivación, aparezcan otros líderes, y sobre todo cuando esa dinámica no es una dinámica ganadora. Uno de los clubes que más ha ejecutado esto ha sido Real Madrid, con muchos liderazgos fuertes, que es un poco lo que se está pidiendo ahora en el club. Y las decisiones parten de la presidencia. Y quizá el caso más emblemático, aunque hay varios, podemos meter a Raúl, a Casillas, a Ramos, a Modric, Kroos se va por decisión propia, a Casemiro lo venden, que son los grandes líderes que el Madrid ha tenido, Benzema, es el de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cuando Cristiano se va después de Kiev, que todavía estaba muy bien, tenía 33 años en ese momento, hay algo que él dice, yo acá no lo veo, ¿no? O sea, y seguramente el club no le renueva en los términos que él quería, con lo cual aparece la posibilidad de la venta a la Juventus, paga la cláusula y se lo termina llevando. Pero ahora, o sea, se entendió que quizá Cristiano no valía todo eso que Cristiano decía que valía. Y el Madrid va por otro camino. Atraviesa un desierto hasta 2022, que vuelve a ganar la Champions. Le cuesta con un equipo distinto, con un equipo renovado, con
con Vinicius, con Kroos, con ese mediocampo, con la aparición de Valverde, con un Courtois extraordinario, pero le cuesta volver a encontrar esos referentes hasta que lo hace. En esos años, ¿en qué se sustenta? En el centro del campo. Y aquí el Madrid está quizá permitiendo algo distinto. No sé si es porque es muy joven todavía, no sé si es porque Florentino lo ve con otros ojos, pero está permitiendo que Vinicius ponga en entredicho la figura del entrenador. Porque seguramente, de acuerdo a lo que se dice, Real Madrid no juega como venía jugando antes. Y esto es que un equipo que se puede replegar y que puede pasar como le termina ganando a la vez, encontrando los espacios o lo termina haciendo en las victorias de este ciclo donde el equipo se ha caído. Hay una coincidencia entre Olympiacos, Alavés y Athletic Club. Y que es que los equipos se repliegan y Madrid gana espacio para el contragolpe. Y allí en el contragolpe, Vinicius, Mbappé, mientras los demás trabajan, en 1 contra 1 o en 1 contra 2 o la defensa mal parada, te terminan liquidando. Ese es el planteo. Al City, más allá de que lo perdió también. Sí, exacto, con campo abierto. ¿Será ese el planteo? Porque lo que decías, Valverde jugando de lateral, termina jugando de lateral izquierdo Valverde, en un partido súper incómodo para Real Madrid, con todos los laterales izquierdos, con los 3 laterales izquierdos del plantel no disponibles y lo mismo en la derecha. Florentino dicen que se queja de la preparación física, que la preparación física ha caído, que no puede ser que haya tantos lesionados, y todo va de la mano de la presión que se ha acumulado, presión que el Madrid ha impuesto. Dicen que Xabi Alonso no quería comenzar su ciclo en el Mundial de Clubes, sino que quería arrancarlo después, pero que el club le pidió que fuese al Mundial de Clubes porque el Madrid quería ganar el Mundial de Clubes. O sea, es un club que se queja de que los calendarios son muy exigentes, pero a la vez no aflojan ningún torneo y le pone presión a todo el plantel. Y ahora estamos viendo, quizá, no estoy seguro, no hay una forma de comprobarlo físicamente, que con esta sobrecarga de partidos, los soldados se te empiezan a caer. A ver, es que los soldados se van a empezar a caer, Vizca. ¿Quiénes jugaron las semifinales del Mundial de Clubes? Fluminense, Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Y París. No sé Fluminense, te mentiré. Cualquier cosa que tiene Fluminense sería mentira. ¿Quiénes son los equipos que más lesionados tienen en Europa? Hoy, diciembre. Sí. Ellos. Son esos 3, ¿verdad? Sí. Chelsea, París, Real Madrid. La semifinalista, los cuartos finalistas, pero solo hay que agregarle al Bayern y al Dortmund ahí. Pero no. Exacto. Los equipos que más lesionados tienen en Europa, y todos por cargas musculares, son los 3 semifinalistas del Mundial de Clubes. Era obvio que iba a pasar. Es Fútbol 101. Benfica, si no hace pretemporada, te va a pasar factura después. Benfica, que tenía que jugar la fase previa para entrar a la Champions, revienta. En un momento revienta porque venía de jugar también el Mundial de Clubes. Y Benfica no podía aflojar en el Mundial de Clubes porque era mucho dinero. Después me dirás, bueno, ¿cómo puede ser que un club portugués que vende tanto siempre esté apretado por el dinero? No lo sé tampoco. No sé de las finanzas de Benfica, habría que preguntarle a Rui Costa. Pero ahí explota el técnico, llega Mourinho y tiene que levantar a un plantel. A ver, Vizca, lo que pasa es que el otro día tú preguntabas, hablabas del, no me acuerdo quién hablabas creo que del Dortmund o de alguien, y decías, hay que ver para qué están estos clubes y cuál es su modelo. Y la realidad es que la mayoría de clubes, hoy, su modelo está en competir en las grandes competencias, darle visibilidad a los jugadores y reconstruir. Los que no están en esa dinámica, pues son los grandes de siempre. O sea, el Madrid, el Barça, el City, el París, o sea, los que son, o los grandes de siempre, perdón, porque alguno dirá, pero está diciendo París y City, los grandes de siempre. No, los grandes de siempre, Madrid y Barça, y los que no necesitan generar para sobrevivir. Claro. Y por ahí el Bayern. Creo que esos son los 5. De acuerdo. Creo que esos 5 son los que su modelo de negocio es competir para ganar. Con la salvedad de que los de la Premier tienen un colchón mucho más grande por lo que generan a partir de su liga, que es un poco la envidia del resto de las ligas, correcto, sobre todo de la Liga Española. Correcto, porque un club inglés, la Champions, económicamente,
la Champions no le hace tanta diferencia si es que no va a Champions y va a Europa League. Sí le hace. Como se le hace un español. Pero si Aston Villa había apostado deportivamente para poder llegar a la Champions. Y ahí es donde tuvo que empezar a hacer cuentas. Recordarás las ventas que tuvo, la de Durán, que tenía que cubrir huecos. Porque claro, Villa llegó a ascender de una posición donde asciende primero en el 2019, 2019. Y después logra posicionarse ya directamente entre los 4 o 5 primeros de la Premier. Se mete a Champions, llega a cuartos de final y luego no clasifica a Champions. Y ahí es donde otra vez el sistema y a Emery se le cae un poco porque se le desbalancea, dice hay que volver a vender. Habían hecho la apuesta por osadamente para poder mantenerse arriba y resultó ser que al no clasificar a Champions el Villa quedó en falsa escuadra. Y ahora está repuntando al punto de que quizá podemos pensar, no sé, y te pregunto, ¿está para pelear el campeonato? ¿Peleando la Europa League también? Está para pelear el campeonato, pero también tiene que ver un poco con esta dinámica, el desgaste que es para los otros. El desgaste que es para el City. El City también metió un Mundial de Clubes. El City también está metido en Champions. El Villa, al menos en la fase de grupos, el Villa puede rotar en Europa League. Sí. No va a poder rotar en Europa League de febrero en adelante. Claro. Pero hoy, para un plantel como el Villa, puede rotar en Europa League. Sí, bueno, Arsenal va a encontrar un cierto oxígeno también. Porque si a Arsenal le falta un punto, y ya está visto. Liverpool, por ejemplo, tuvo la desgracia de que fue el 1 y se terminó encontrando con Paris Saint-Germain en la ronda de octavos de final y hasta ahí llegó el amor. Pero volviendo al punto de que tú decías, ¿para qué están estos equipos? A ver, el fútbol alemán, salvo el Bayern, la dinámica está en formar jugadores, proyectar jugadores, competir en Europa al menos una vez cada 3 años y que eso rote. O sea, la liga que más rotación tiene de sus participantes en Europa es la alemana. Sí. Es la alemana. Francia ha tomado esa dinámica muy positiva, donde, salvo el París, el resto está un poco en esa dinámica. El Marsella es como que navega un mar turbulento donde compra, pero no al nivel del París, pero no está estable tanto. Todavía. Pero lo que mueve el Mónaco en cuanto a ventas, o sea, el Mónaco nos pasa de Champions a vender a todos, pero y a volver a empezar. El fútbol como negocio hoy es eso. Porque hemos llegado al techo de lo que tú puedes ganar por objetivos deportivos y que realmente si tuviéramos un equipo de fútbol, Vizca, estaríamos en ese modelo de negocio. Queremos tener un equipo en una liga donde no sea tan difícil llegar a Europa. ¿Por qué no hay tanta inversión en los clubes españoles? Extranjera. Por las limitaciones. Extranjera. Está empezando a verla. Está empezando a verla porque se han llenado las otras. Pero la liga suele imponer ciertas limitaciones y bueno, y ahí están las críticas también a Javier Tebas. Pero tú llegas con un dinero a tomar un equipo de mitad de tabla, es más fácil llevarlo a Europa, en Alemania, en Francia o en España. En Alemania o en Francia. Porque en España hay 2 o 3 plazas europeas que están tomadas. Es decir, no vas a sacar al Barça de la Champions, no vas a sacar al Madrid de la Champions, muy difícilmente vas a sacar al Atlético de la Champions. Claro. Entonces, para tú meterte en esa dinámica de premios económicos por participaciones europeas, pues te vas a Francia o te vas a Alemania. Claro. Sí. Bueno. Y el Benfica es parte de esa dinámica. Claro. Por eso te digo, ¿cuál es el objetivo, no sé, de ciertos clubes? Bueno, el Bayer Leverkusen tocó el cielo con las manos cuando ganó la Bundesliga, ¿sí? Casi gana la Europa League, Atalanta ganó la Europa League y está dentro de esa dinámica también de club que proyecta y vende, gana una copa. Pero ¿qué pasa con esos clubes? Si el Leverkusen decías, tocó el cielo con las manos, pero si no lo tocaba y era segundo, no pasaba nada. No pasaba nada. Y por ahí se metía la misma plata. Exactamente, que a la larga fue todo esto. El Eintracht lo mismo, que ha vendido futbolistas de mucha calidad en los últimos tiempos. Y lo positivo también que veo dentro de la estructura del fútbol alemán es que luego los ves competir a estos clubes. El Eintracht jugó contra el Barça la semana pasada con muchísimas bajas,
también. Y sin embargo, a nivel equipo, hay una cohesión. Lo mismo le pasó al Bayer Leverkusen, que rescata el empate sobre el final ante Newcastle. Entonces estás hablando de uno que se enfrenta a un top de la Premier, aunque no anda tan bien en esta temporada, que Newcastle paga un poco todavía eso, ves lo que te decía del Vila, que te va bien en una competencia y si estás forzado para sostener tu economía, después se te puede caer todo. Y ese es el enorme mérito de Unai Emery, que Emery es un entrenador que es top, pero que no es reconocido como tal, que ha logrado todo esto. Pero el Eintracht se planta allí y le hace un partido muy serio al Barça, con poca tenencia de la pelota, pero lo obliga a que le gane con 2 goles de cabeza de un defensor. Y ahí está un poco ese mérito que los clubes alemanes me parece que en Europa no han perdido, que es la competitividad. Y esa me parece que también es una cualidad de sus preparadores, de sus estructuras y de todo lo que rodea al fútbol alemán. Y que Alemania se ha convertido en este punto de encuentro de múltiples ideas. Porque cuando ves, salvo de la Premier, pero la Premier es una cosa distinta, la cantidad de nacionalidades que hay dirigiendo en Alemania hoy, hay croatas, hay polacos, hay suizos, hay austríacos, lo estoy leyendo, no creo que me lo sé de memoria. Bueno, este año no hay, pero comenzó la temporada Ten Hag, un neerlandés. Sí. Españoles no hay, pasó Xabi Alonso, pasó Guardiola. Italianos... Solo Ancelotti, no me acuerdo de... Sí, bueno, Trapattoni dirigió también al Bayern. Porque Domenico Tedesco no es italiano, más allá de que el nombre no, exacto. Es italiano. Sudamericanos han dirigido pocos en Bundesliga también. Es más, cuando dijiste sudamericanos empecé a pensar y no se me viene a la mente ninguno. No. Porque, De Michelis estuvo en las inferiores del Bayern antes de River, pero sí, no en la primera. No aplica. Y todo esto en Alemania me parece que si bien ha generado esto, ha crecido la competitividad, porque fíjate lo que ha subido Alemania en el ranking de la UEFA. Cuando antes la posición de Alemania en el ranking UEFA era únicamente dependiente del Bayern. Sí. Eso es lo que marcaba dónde estaba Alemania. Primero, tenemos esto, ¿no? En los últimos años, fuera del Bayern, Dortmund finalista de Champions, Eintracht campeón de la Europa League, Leverkusen finalista de la Europa League. No sé si hay alguien que nos está faltando ahí. Leipzig metió una semifinal de Champions. Sí. Bueno. Dortmund, Leipzig, Eintracht, Bayer Leverkusen. Sí, los demás han... Claro, y todo esto, Vizca, ha sido en detrimento de la selección alemana. ¿Por qué? Porque hay un momento donde cuando la Bundesliga se arma y todo era en beneficio de que Alemania crezca, y cuando llegan con estas nuevas ideas de Flick y de Lowe, salvo 2 o 3 equipos alemanes, todos tenían como una misma filosofía, como una misma idea de juego, con un mismo estilo de juego. Entonces, claro, era muy sencillo después llevar todos esos jugadores a la selección alemana y que terminen rindiendo. Claro. ¿Por qué? Porque venían de una misma filosofía en sus clubes a una selección alemana. Ese equipo del 2010, después todos terminan en el Bayern, o casi todos terminan en el Bayern, pero era cuando Kroos venía de Leverkusen, prestado por el Bayern, pero venía de Leverkusen, Özil venía del Werder Bremen, Neuer venía del Schalke 04, venían... Después terminan muchos en el Bayern, pero venían. Hoy, en Alemania, hay tal mezcla de ideas que ha hecho mejores a sus clubes y que ha hecho mejores a sus jugadores, pero ya no son tan parecidas como para decir, ok, armamos el mejor 11 y en la selección funciona. Más vale, la selección es la que está un poco a la deriva porque hay tanta mezcla de ideas que es muy difícil conectarlas en un mismo 11. Bueno, el desafío del Mundial del próximo año ahí en una situación, bueno, que ya comenzará cuando en marzo tengamos esas repescas y veamos cuáles son, de hecho, las 48 selecciones que van a estar en el Mundial triple. El Barça está llegando quizá mejor de lo que se suponía al final del año. Le falta un partido muy exigente, bueno, le faltan 2, le falta el de Copa el martes
en Guadalajara, contra un equipo en Primera Federación que está en zona de descenso también. Debería no ser difícil. Situación de Ter Stegen, que aparentemente no jugaría ese partido, con lo cual ya quedaría afirmado que es el tercer arquero y que se le va a buscar una salida en el mes de enero. Pero el Barça termina con más puntos en estas alturas, con la misma cantidad de partidos, obviamente no en el mismo orden, no con la misma situación de local visitante, pero termina sacando más puntos que con esta cantidad de partidos en Liga que en la temporada pasada, esa primera temporada de Flick. ¿Qué refleja? ¿Se va a caer el Barça, como decías, que le ha pasado a otros en la segunda parte del año? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Refleja que es mejor, que las soluciones están? Ya no se habla de la salida de Íñigo Martínez, de que faltaba ese liderazgo en la defensa. Es como que Flick lo ha vuelto a acomodar todo, de que si bien Lamine no es el mismo, pero no está disperso después de que rompió su mediático romance. Ese romance duró 5 minutos. Duró lo que dura un romance a los 18 años, o lo típico, ¿no? Sobre todo bajo esas condiciones. A ver, es increíble cómo el clásico ha marcado los caminos tan opuestos, ¿no? Porque creo que el clásico, esa noche que estuviste en Madrid después del partido, era el principio del fin del ciclo Flick y que había llegado el Guardiola del Real Madrid. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Finales de octubre fue. ¿Sí? 26 de octubre. Es como el Barça de ahí no volvió a ceder un punto y el Madrid es un mar de dudas. Ya lo explicamos antes, pero es un mar de dudas. Sí, el único partido que el Barça pierde es el de Chelsea. Donde lo expulsan a Araujo, que todavía habrá que ver qué es lo que pasa con el uruguayo en su continuidad, si va a lograr recuperarse emocionalmente y va a seguir con ganas de jugar en el Barça. Yo sigo pensando que el Barça no es el de la temporada pasada, que lo de la temporada pasada llegó un pico, quizás por una mezcla de caminos, por una mezcla de situaciones y que al final, por el romance del uno, la edad del otro, la lesión del de aquí y la transferencia del de acá, es un pico que es bastante irrepetible. Claro. Siento que una de las cosas que el equipo ha crecido y que es lo que más ha crecido, que este equipo es menos dependiente de Lamine, que ha aprendido a jugar sin Lamine con la consistente capacidad de sorprender que tenía la temporada pasada, y uno lo juzga a Lamine por lo que uno lo vio que era capaz de hacer y que no está siendo capaz de hacerlo. Creo que ha encontrado una cierta estabilidad en el arco con Joan García. Yo sigo pensando que la mejor versión de Ter Stegen es mejor que Joan García, pero Ter Stegen ha tenido tantas lesiones en los últimos 4 años que yo no sé si vamos a volver a tener la mejor versión de Ter Stegen. Y yo siento que Chesney, cuando lo empezamos a juzgar o cuando lo juzgamos como un hombre que salió del retiro a tapar un hueco de Ter Stegen, nos parecía bueno lo que hacía, y que a medida que ya Ter Stegen estaba disponible y había run sobre su situación y que ha llegado Joan García, ya Chesney no es una garantía. Es decir, quedará en la memoria el penal atajado, sí, pero también atajó una Messi en el Mundial y se fueron en la fase de grupos. Creo que esa, por ejemplo, no es una de las cosas positivas del Barcelona. Creo que lo que ha logrado el equipo es aprender a vivir sin Lamine independiente. Creo que Ferran está teniendo una mejor versión que el año pasado como falso 9. Sí. Creo que Joan García está a la altura de lo que se espera de un arquero de un equipo grande. Pero también es que en este tramo la única salida complicada fue Chelsea. Vamos a ver qué pasa en ese partido que iba a ser tan polémico y que terminará jugándose en el Madrigal. Lo cual a mí me parece que a la vista de todo es la decisión más sabia. Porque si los grandes impulsores del partido eran la Liga y el Barça, bueno, el Barça lo hubiese jugado cediendo su localía en Miami. Yo creo que eso no hubiese hecho tanto ruido de los demás, porque se entiende que al sacarlo de Villarreal y que el Barça sea local en Miami, hay una ventaja sobre esto. Igualmente veía cómo están los calendarios y definir que el partido cruce el charco con todo lo que esto implica, por más que el dinero sea algo que
que les venga bien a todos, me parece que es algo que podían haber pagado muy negativamente. Pero vamos a ver cómo se comporta en ese encuentro ante un Villarreal que, me decías, tira la toalla quizá, por más que cada victoria en la Champions valga 2.100.000 euros, demuestra que no está para competir al mismo nivel todavía en esos dos frentes, algo que es un clásico, le ha pasado lo que decíamos, Newcastle vuelve a jugar la Champions, primer año no pasa de la fase de grupos y ahora está mejor, pero lo está pagando en la liga. Entonces, sí, es difícil situarse allí en los dos frentes de la misma manera. Y quizá Villarreal, lo que me decías los otros días que hablamos, esté priorizando más la liga, con lo cual ese partido vamos a ver con un estilo agresivo, el de Marcelino, que puede atacar sobre los espacios que el Barça deja libres. Quizás si no es ese encuentro donde el equipo catalán tropiece y le vuelva a dar alas a la liga. Y quizá el Madrid recorte puntos y ya no se vea en esa situación tan apremiante y ya los medios bajen la presión sobre un Xabi Alonso que se veía extremadamente nervioso, tenso, incómodo en el partido en Vitoria. Sí, yo creo que también eso es. Fíjate que hablamos del tema financiero. En España la realidad es que hay un cupo a Champions. Para alguien que no sea Madrid, Barça o salvo que se metan 5, como pasó la temporada pasada. Que el quinto fue el Villarreal, si no me equivoco. Sí, el Athletic Club fue el cuarto y el Villarreal fue el quinto. El Athletic Club también paga lo mismo. No está teniendo una buena temporada en la liga, está tratando de competir en Europa, no lo consigue. Entonces, el Villarreal, primero, entiende que la fase de grupos de la Champions es muy difícil que el avance y que el negocio está en llegar a la fase de grupos de la próxima Champions o de la fase de liga. Siempre no me acostumbro a decir fase de liga. Fase y después, de liga. La realidad es que la liga está un poco a la baja. Es decir, no creo que el Madrid y el Barça sean invencibles y que el momento que les ha tocado cruzarse entre ellos o que les ha tocado convivir con Europa son bastante más débiles. O sea, Osasuna es 16º, el Barça le hace el 1-0 al 70. Sí. Ahora, pensando en esto... Hablabas del Español, sin grandes refuerzos, un equipo que escapa del descenso al final de la temporada pasada. Y es otro, está peleando por Europa. Estás peleando por Europa, es el mejor ubicado que no esté en Europa. Porque después, ¿qué pasa con el resto de los europeos? El Betis está sexto, el Atlético está séptimo. El Betis debe un partido todavía. Y está, como decías, está en Europa. Betis, hay algo que consigue Pellegrini, que es elevar la estatura de un club de una manera coherente, orgánica, sin pelotazos de contrataciones, aprovechando momentos, y eso creo que, bueno, viene de la carrera universitaria de Pellegrini, ¿no? O sea, es la construcción de una idea peldaño a peldaño. Pellegrini es el mejor latino en Europa en los últimos años. ¿Con Simeone? Lo que pasa es que Simeone, y ojo, no le puedes quitar mérito porque Simeone es el mejor entrenador en la historia del Atlético de Madrid. Por números y por logros, por títulos, por lo que tú quieras. Pero yo, así como Zidane cayó en el Madrid de una forma específica, así como Guardiola llegó al Barcelona de una forma específica, siento que cuando tú tienes una conexión con histórica, como jugador, con un club, partes a ganar 1-0. Tienes que hacerlo muy mal para que no tengas una continuidad y por eso es tan sorpresivo un poco lo de Xavi, aunque realmente el Madrid nunca ha sido grato con sus ex jugadores, salvo Zidane. Entonces tienes esa ventaja y después ya eres el Cruyff, el Ferguson, o sea, es decir, Simeone es el Cruyff o el Ferguson del Barça o del United. Pero Simeone de Europa es extraordinario, pero es el Atlético de Madrid. Sí. Y tenemos la curiosidad y no sabemos si algún día se nos va a resolver o no de si tomará el Inter o irá a Italia alguna vez, porque creo que todos tenemos curiosidad de ver a Simeone en Italia. Ahora, Pellegrini, cuando tú ves Pellegrini y miras dónde, con qué y cómo,
Es indiscutible. Sí. Es indiscutible, Pellegrini. Lo discutieron en Madrid. Después del Alcorconazo quedó sentenciado y después llegó Mourinho, pero... Sigue siendo el entrenador del Real Madrid con el mayor promedio de puntos conseguidos. Sí, eso es verdad. Más allá del Alcorconazo, pero casi todo lo que ha tocado, porque también en ese proceso de construcción es el entrenador anterior a Guardiola en el City. En ese y a Mourinho en el Madrid. Claro. Sí. Bueno, Mourinho no termina... Sí, mejora el rendimiento en Europa, porque venía atascado el Madrid en Europa, pero no logra ponerlo en ninguna final de Champions. Cosa que sí sucede luego con la llegada de Ancelotti. Ancelotti es como que, sin ser ese hombre duro, termina... y al año siguiente, en su primera temporada, termina dándole una Champions. O sea, como ratificando un poco qué modelo de entrenador triunfa allí. Y Pellegrini tenía quizá todo eso, pero algo le faltó, o en cuanto a ese plantel también, un plantel que tenía a Guti, que tenía a Raúl todavía, o sea, que tenía un poco de lo anterior que Mourinho dijo, sí, pero con estos señores no. Sí. Que venían de la era, además está decirlo, de Vicente del Bosque, pero luego, salvo en el West Ham, y salvo el paso a China de Pellegrini, Málaga, Villarreal, esto del Betis, lo del City, ha sido muy bueno. Igual Europa es como que siempre fue la asignatura pendiente, ¿verdad? Porque está esa famosa semifinal con el penal de Riquelme, con el Villarreal, sí. Está esos cuartos de final contra el Dortmund, con ese gol en offside. Sí, con el Málaga. Le toma también una semifinal con el City, camino del Madrid de Milán, que la pierde por un gol, pero que estaba con muchísimas bajas. 0-0 en Manchester y 0-1 con un disparo de Bale que se desvía, pero un partido muy cerrado que planteó allí Pellegrini cuando ya se sabía que él se iba al final de la temporada. Y pierde la final de la Conference con el Betis el año pasado. Con el Betis, sin atenuante la perdió. Era el Chelsea. A ver, tuvo ventaja, pero no tuvo chance. El Chelsea, fíjate, el Chelsea rotó el Chelsea venía tan sobrado en la Conference, o sea, era un equipo de Champions que estaba en la Conference. Sí. Rotó todo el camino hasta las semis y puso el titular en la final. Uh-huh. Pero sí, Pellegrini para mí es eso, por eso está tan arriba en esa lista de los entrenadores europeos, sobre todo para comenzar esos proyectos todos complejos. Sí. Recomendables de la semana, entonces, por supuesto, la final de la Intercontinental. Uh-huh. Después, en Premier, ahora me voy a fijar qué nos queda, pero en España creo que, bueno, el Real Madrid-Sevilla no creo que sea este Sevilla un gran examinador, incluso con bajas de jugadores que se le van a la Copa Africana, pero sí, le sacó una victoria heroica al Barça en el Sánchez Pizjuán. Después perdió el Gran Derby. Lo veo difícil, pero me parece que el Villarreal-Barça puede llegar a ser algo interesante. La Premier hay el único del domingo es el Aston Villa-Manchester United. Sí. Que ese es importante. Y después en la jornada del sábado, que se juega casi toda la jornada, Tottenham, Liverpool y Everton, Arsenal, a ver qué hace el puntero. El City juega en casa con el West Ham, que viene a la deriva. Correcto. Ahora que hablabas, me quedó una pregunta, sí. Ahora que hablabas de Mourinho y que nunca llegó a la final de Champions. Con el Madrid. ¿Es Mourinho un underdog? Yo creo que las veces que salió campeón de Champions lo era. Y que Mourinho se adaptó mucho más a equipos sin la obligación de ser protagonistas de los partidos. Mi percepción, no sé cuál es la tuya. ¿Sabes que con el tiempo sí? Y sobre todo sin estrellas consagradas. Uh-huh. Porque mucha gente se consagró estrella con él. Drogba, todo el grupo del Chelsea se hacen estrellas con él. Sí. Toda la gente de Deco y compañía se hacen estrellas con él en el Porto. ¿Quién era el mejor
fíjate, de aquel Inter que gana Copa, Serie A y Champions. Snyder. Bueno, Claro, pero que estaban los viejos guerreros del club. Zanetti, Julio César, sí, Materazzi, Maicon, Lucio. Milito. Porque las grandes estrellas que él tiene en esa final, en ese equipo. Y resucitados como Eto'o, que venía de ser. Es que Snyder y Eto'o eran resucitados. Eran claro, gente que uno del Barça y otro del Madrid. Los habían sacado del Madrid y del Barça. Pero Milito llegaba del Genoa. Sí. Bueno, Milito no estaba, de hecho, en la carta de Maradona para ir al Mundial de Sudáfrica hasta que hace 2 goles en una final de Champions. En esa final de Champions. Yo no sé si después de Milito ha habido un jugador sudamericano que marcara 2 goles en una final de Champions desde entonces para acá. No. Di María, ¿no? No. A ver, eso es 2010. 2011, 2011 Messi no hace 2 goles en Wembley. Es Villa, Pedri y Messi, correcto. Ya, ok. 2013 son los alemanes, es Robben y Mandzukic. 2012 es en Múnich 1-1 penales. Después, claro, 2013 son los alemanes. 2014 es la goleada en tiempo extra en Lisboa. Sí, pero es Ramos, Bale y Cristiano, ¿verdad? Creo que uno de Marcelo. El empate es Ramos. Hay uno de Marcelo, me parece que el tercero es de Marcelo. Ok, pero hay uno de Di María, hace uno de Di María. Sí. O sea, Después, ahí hubo 2 goles sudamericanos, pero no del mismo jugador, porque fue Godín y Di María, pero no del mismo jugador. Pero no del mismo jugador. En el 15, ahí puede ser, ¿eh? No, porque es Rakitic. Suárez y Neymar. No, Messi hace 1. No, Messi no hace gol. Bueno, Neymar, pero Neymar no hace 2. ¿Seguro? Sí, yo creo que no es Xavi. Sí, yo estoy casi seguro que no. Neymar hace el tercero. Sí. Rakitic hace el primero. Porque después en el 2016 es 1-1. En el 2017 Casemiro hace un gol en el 2017 en la de Cardiff, el 4-1. Sí, Rakitic, Suárez, Neymar en 2015. Ok. En la del 17 hay un gol de Casemiro. Creo que hay 2 de Cristiano, ¿puede ser? 2 de Cristiano. No me acuerdo quién fue el cuarto. ¿Asensio? Pues sí, es verdad. El Madrid jugó de morado ese día, ¿te acuerdas? Correcto. En el 18 son los 2 goles de Bale y el de Benzema. Correcto. En el 19... En el 17 son 2 de Ronaldo, Casemiro y Asensio. En el 19 es Liverpool-Tottenham. Claro, que hace... Hay un gol de penal y al final ya hace el 2-0. Pero no había sudamericanos en el Liverpool. Bueno, no. Alisson, pero no hizo gol. Correcto. Fabinho, pero no, nada. En el 20 es Kingsley Coman. Correcto. En el 21 es Kai Havertz. 1-0. En el 22... es un gol de Vinicius, uno solo de Vinicius. 1-0, Vinicius, pase de Valverde. Sí. 23 es City contra Inter. Sí. 2-1. 24 es Vinicius y Carvajal. Y 25, la última final. Bueno, pero eran todos portugueses, no había sudamericanos en el 11 del... Hay 5 goles, pero son todos Dembélé, claro. Doué... Sí. Todos nombres cortos. Correcto. Fue goleada, pero no. Entonces, bueno, volvemos a Milito, que nos trajo en todo este viaje por el tiempo. Mourinho era eso, porque nos trae todo este viaje, es Mourinho. Mourinho levanta ahí, y lo mismo pasó con el Porto. Entonces vos me decías si Mourinho es el underdog. Y yo creo que sí, que por eso ahora está cómodo con Benfica. Y ojo a la última jornada de la Champions porque va a recibir a Real Madrid. Sí, y por eso fíjate que en el Real Madrid me parece que su llegada al Real Madrid, cuando el Madrid venía a años luz del Barça, más allá de que Pellegrini le había peleado la Liga, pero era el Barça, era el gran momento del Barça. Y en ese momento, en ese 2011, donde para muchos es
para muchos el equipo del 2011 es mejor que el del 2009. A mí me gustó más el 2009. Pero para muchos, sí, pero para muchos la perfección del Barça es el del 2011. El que gana en Wembley. Probable. ¿Okay? Que quizás es cuando mayor distancia hubo entre Barça y Madrid, futbolísticamente hablando. Pero le cuesta mucho la temporada al Barça, no te olvides de la semifinal tan desgastante, pierde la Copa por ese mismo desgaste para poder llegar a esas mismas alturas. Por eso te decía que en ese momento es cuando, digo, esa posición de víctima... Sí, ya el Madrid estaba mejor también, eso es verdad, y es ese Madrid de Mourinho. Y le viene tan bien y ya cuando el Barça se cae, porque el siguiente año el Barça se cae, o sea, ese Madrid del 2011... que se enfrenta contra el mejor Barça de la historia para muchos, que le gana esa final en Valencia, es un poco el que hace descalabrar al Barça después. Es lo que dice. Ese año fue el año que hubo como 8 clásicos, lo desgastante que fue, el 5-0 primero, después las 2 semifinales de Champions, la final de la Copa, que es cuando Guardiola dice, me quedó un año de más, porque quedó exhausto de eso. Y claro, cuando el Madrid se vuelve protagonista las siguientes temporadas, y ahí es cuando Mourinho le costó un poco más. Claro. Sí. 12 y 13. En efecto, hay un buen... en el día después del Boxing Day, el 27, estaba viendo acá, hay un buen Chelsea-Aston Villa, con el Villa peleando por la posibilidad de colarse ahí. Aston Villa también tiene un calendario complicado. El domingo recibe al Manchester United. Sí, Boxing Day solamente hay un partido el 26, que vuelve a ser el United. La gente de United se está quejando de que está jugando los lunes y los viernes, pero ese es el precio que pagan los que no están en Europa. Por no jugar en Europa. Los fines de semana son para los europeos. Aparte, es verdad, destacado allí, generando para quien tiene los derechos, sobre todo en Inglaterra, eso, que sea un escaparate exclusivo para Manchester United, que técnicamente dicen que es el club que más rating tiene en todo el Reino Unido. Debatido con el Liverpool, pero creo que la respuesta es correcta. Bueno. Bien. Lo cerramos, don Jaime. Lo cerramos, don Eduardo. Feliz Navidad si no hacemos otro programa antes de Navidad, pero a usted sí lo va a ver en persona. Sí, señor. Antes de las fiestas. Y también para todos. Gracias por habernos acompañado. Manden los mensajes, si nos tienen que exponer algún contrapunto, estamos abiertos, los vamos a leer. Sí. Así que los leemos. Feliz Navidad a todos. Esperamos reencontrarnos antes del fin de año. Pero creemos que para Navidad... Gracias a la gente, Jaime, que nos sigue ahí. Sí. Bueno, a ellos les estoy diciendo Feliz Navidad, no a usted. A ellos son los que les estoy diciendo Feliz Navidad. Está. Bueno, no, pero a la gratitud hacia la gente. Después sí, felicidades a todo el mundo. Por eso, a la gente Feliz Navidad y bueno, nos esperamos ver después del Año Nuevo, don Eduardo. Un placer como siempre, pero lo veo más adelante en la semana. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.